Si le preguntas a un miembro de la clase media o incluso a un profesional de élite en Estados Unidos, ¿cuál es el sonido que más temen escuchar? No es un disparo ni una sirena de policía, sino el aullido de una ambulancia. En Estados Unidos, esas luces rojas y azules intermitentes no son una señal de esperanza, sino una factura de al menos $2.000. Si te llevan a un hospital que no está cubierto por tu seguro, las próximas horas podrían costar el gasto universitario de un año entero de tu hijo. En esta tierra, que se autodenomina la nación más poderosa del mundo, la atención médica no es un derecho de todos, sino una transacción fría, calculada, de dinero por tiempo. La historia que compartiremos hoy trata sobre un neurocirujano de élite de Boston, llamado Dr. Thomas Terry. Thomas se erigía en la cima del sistema médico estadounidense, con un doctorado de la Escuela de Medicina de Harvard, con el bisturí en la mano, y la proporción de reembolso del seguro resonando en su mente, se había acostumbrado a ver a los pacientes con los ojos llorosos por la alta franquicia antes de la cirugía, y a verificar los códigos de aprobación de la compañía de seguros antes de prescribir medicamentos, en lugar de evaluar el nivel de dolor del paciente. En su visión del mundo, el servicio de calidad siempre era caro. Barato y de buena calidad era un oxímoron en el círculo médico. Rápido, económico y de alto nivel era un sueño imposible, una promesa vacía. Hasta diciembre de 2024, cuando el Dr. Thomas aterrizó en Barcelona, una crisis de salud inesperada lo obligó a quitarse la bata de médico y acostarse en la cama de urgencias de Barcelona a mitad de la noche, como un extranjero sin seguro. Estaba listo con su tarjeta de crédito, preparado para soportar las dificultades de la supuesta medicina atrasada. No esperaba que, al final, sostendría una factura en la sala de espera del aeropuerto de El Prat, con la mano temblándole tanto que no podía sostener la taza de café. Esto no fue solo una experiencia médica, fue un juicio a la arrogancia y los prejuicios, fue un golpe en la cabeza a la llamada civilización avanzada. La historia comenzó a las 2 de la madrugada en Barcelona. Era la tercera noche de Thomas en la ciudad. El bullicio del ensanche había disminuido, solo se escuchaba el paso ocasional de un taxi y los semáforos intermitentes de urgencias. Thomas estaba acurrucado en la lujosa cama de su hotel de 5 estrellas, soñando con su discurso para la conferencia médica del día siguiente. De repente, un dolor agudo, como un taladro caliente, se clavó sin previo aviso en la parte inferior izquierda de su espalda. No era el retorcimiento de un estómago por algo malo que había comido, ni la punzada de un músculo agarrotado. Como médico con 20 años de experiencia clínica, Thomas identificó la respuesta en el momento en que despertó por el dolor, cólico nefrítico. Lo más probable es que fuera un molesto cálculo renal atascado en el uréter. Con cada respiración, con cada movimiento muscular, esa piedra espinosa se arrastraba y raspaba dentro de su cuerpo. En la clasificación médica del dolor, el cólico renal solo es superado por el parto. Thomas se encogió en la cama, su pijama empapado de sudor frío en un instante. Se encorvó de forma instintiva, con los dedos agarrando la sábana, los nudillos blancos por la fuerza. Maldita sea, ¿por qué ahora? ¿Por qué precisamente en España? Se maldijo en la oscuridad. En ese momento, lo que era más aterrador que el dolor era una profunda sensación de impotencia. Conocía demasiado bien los trucos del sistema de salud. En Estados Unidos, si esto sucedía a esta hora, habría llamado sin dudarlo a su clínica privada, tomando una ruta exclusiva para evitar la abarrotada sala de urgencias general. Pero esto era Barcelona. En su impresión fija, los hospitales asiáticos dejando a un lado Japón y Singapur eran en su mayoría caóticos, con equipos viejos, atestados, y el personal de enfermería no hablaba inglés. Peor aún, no tenía seguro médico español. Tendría que pagar de su bolsillo. En la mente de Thomas, una cirugía de urgencia, más una tomografía computarizada, CT, y unos días de observación en Estados Unidos, si se pagaba de forma privada, costaría entre $20 y $30.000. $20.000 de inicio, y quizás más. Thomas apretó los dientes, calculando rápidamente los gastos en medio de la punzada, mientras tenía que aguantar en un lugar con barreras de idioma y un ambiente sucio. Intentó aguantar, beber un poco de agua, tragar una pastilla para el dolor, esperando hasta el amanecer para ir a una farmacia. Pero la piedra claramente no iba a tener piedad. Un espasmo aún más violento lo atacó. Thomas rodó directamente de la cama a la alfombra, sofocando un gemido. No puedo aguantar más. Al hospital, con manos temblorosas, agarró la cartera de la mesita de noche.
Miró especialmente la tarjeta negra de crédito ilimitado en su interior. Era su salvavidas de esa noche y su último vestigio de dignidad como miembro de la élite, pensó, patéticamente, siempre y cuando el dolor se detenga, incluso si reviento esta tarjeta, incluso si me estafan, lo aceptaré. 20 minutos después, el taxi se detuvo en la entrada de urgencias de un gran hospital. Thomas fue ayudado a subir al coche por el servicio del hotel. Al bajar, le dolía tanto que no podía enderezar la cintura, y su cara estaba tan blanca como el papel. Levantó la vista, mirando a través de su visión borrosa por el sudor el lugar que dominaría su noche. Las luces estaban brillantes, pero su desánimo se hizo más profundo, porque la entrada era un caos. Aquí no había guardias de seguridad armados como en los hospitales estadounidenses, ni controles estrictos como en un aeropuerto. En cambio, la entrada estaba llena de motos aparcadas de forma desordenada. Las puertas automáticas estaban abiertas de par en par. Varios hombres con batas de hospital y goteros colgantes fumaban y charlaban afuera. Incluso había alguien comiendo un bocadillo a un lado. Un olor extraño a aire acondicionado, desinfectante, aceite de motor y comida se precipitó en su nariz. ¿Qué es esto? Parece un mercado nocturno. Thomas gimió por dentro. Las urgencias de primera clase en Estados Unidos son solemnes y silenciosas, como una base militar, llenas de una sensación de orden. Los médicos y los pacientes están separados por un cristal grueso y contratos aún más gruesos. Y aquí, ruidoso, desordenado, sin privacidad, lleno de un ambiente de vida mundana que lo incomodaba. Frente al mostrador de registro había 4 o 5 personas, una madre con un bebé febril, un trabajador sosteniendo una muñeca sangrante. Thomas miró a su alrededor con ojos entrecerrados y desesperados. Maldita sea, pensó, con este caos y esta cola, tendré que esperar al menos 4 horas para ver a un médico. Según sus reglas de triaje, mi dolor no urgente será relegado. Me dolerá hasta la muerte en este mercado nocturno. Incluso empezó a lamentar no haber llamado al consulado estadounidense desde el hotel. Inesperadamente, las malas predicciones de Thomas fueron abofeteadas por la realidad en 3 minutos. Aunque había gente haciendo cola, la fila avanzaba increíblemente rápido. No había formularios engorrosos que rellenar, ni arrastrar la tarjeta de seguro. Cuando llegó su turno, una joven enfermera levantó la vista. Thomas se había preparado para describir su estado con el inglés más básico y gestos. Incluso se había preparado para sacar su teléfono y usar una aplicación de traducción si ella no lo entendía. Duele aquí, en la parte posterior de la espalda, dijo, sujetándose la espalda, con la voz temblándole. La enfermera, al ver que era extranjero, no mostró el menor atisbo de pánico, ni preguntó qué seguro tenía, como lo harían las enfermeras estadounidenses. Rápidamente escaneó su frente con una pistola de infrarrojos, y luego lo miró directamente a los ojos, preguntando en un inglés americano que sorprendió a Thomas, del 1 al 10, ¿cuán grave es el dolor? ¿Puntuación del 1 al 10? Thomas se quedó atónito por un momento. Instintivamente, respondió, 10. Un 10 absoluto. Apenas salieron las palabras 10, la mano de la enfermera fue rápida como un rayo. Inmediatamente le colocó una pulsera roja en la muñeca. Thomas supo que era la marca de la máxima prioridad de urgencias. Luego le dijo algo a una asistente cercana en un rápido español. Menos de 30 segundos después, una silla de ruedas fue empujada detrás de él. Señor, por favor, siéntese. El doctor vendrá pronto. Thomas se sentó en la silla de ruedas, empujado por ese pasillo aparentemente caótico. Echó un vistazo a su reloj Patek Philippe. Desde que entró hasta que estuvo en la silla de ruedas, solo habían pasado 5 minutos. ¿Cómo está sucediendo esto? La pregunta gritaba en su mente en medio del dolor. ¿Será porque soy extranjero? ¿Porque visto de marca? ¿Creen que soy alguien importante y quieren cobrarme una fortuna? ¿Por eso me dan un servicio VIP? Este pensamiento conspirativo lo hizo agarrar su cartera con más fuerza. Estaba convencido de que un precio exorbitante estaba detrás de este servicio. Tras ser empujado a la zona de tratamiento, fue colocado en una cama de hospital estrecha pero limpia. Al lado, había un niño con la pierna rota que lloraba mientras usaba su teléfono. Frente a él, había una anciana sin aliento rodeada de su familia dándole agua. No había habitación privada, ni paneles insonorizados, solo cortinas finas. Esta sensación de falta total de privacidad lo incomodó un poco.
En Estados Unidos, un entorno así llevaría a una demanda que cerraría el hospital. Este debe ser el precio de la atención médica barata, pensó, apretando los dientes en secreto. Solo dame el analgésico, a la mierda con la privacidad. Justo cuando estaba pensando locuras, la cortina se abrió de golpe. Entró una doctora de urgencias de unos 30 años, con gafas de montura negra y el pelo ligeramente revuelto. El corazón de Thomas se hundió. ¿Tan joven? En Estados Unidos, los que manejan urgencias de forma independiente suelen ser viejos lobos de mar. ¿Es confiable esta chica? Pero al momento siguiente, la doctora Elena Vidal habló. Hola. Soy la doctora Vidal. Entiendo que tiene un dolor intenso en la parte baja de la espalda. Hello, I hear your lower back is killing you. Su inglés era fluido, su mirada concentrada, sin charlas innecesarias. La doctora Vidal se puso guantes y comenzó el examen de palpación. Su mano era cálida y firme, y tocó el lugar dolorido con precisión. Presionó y soltó rápidamente. Síntomas típicos de cólico nefrítico. Lo más probable es que sea una piedra, dictaminó la doctora Vidal en segundos. Luego se giró para dar instrucciones a la enfermera. Póngale un analgésico intravenoso y organice una tomografía computarizada para confirmar el tamaño y la ubicación. Thomas estaba paralizado en la cama. No por la precisión del diagnóstico, sino porque las palabras tomografía computarizada, CT, salieron demasiado rápido, con demasiada naturalidad. En Estados Unidos, era casi imposible que un médico de urgencias ordenara una CT. Primero, tenían que hacer radiografías, luego análisis de orina. Luego, el médico tenía que llamar al seguro para una preaprobación. El seguro examinaba si la dolencia era lo suficientemente grave para justificar una CT. Este proceso podría tardar 2 horas como mínimo, o 2 días como máximo. Muchos pacientes se retorcían de dolor mientras esperaban el visto bueno del seguro. Pero aquí, desde que vio a la doctora hasta que se decidió la CT, no pasaron ni 2 minutos. Sin revisión del seguro, sin consulta financiera. Solo se preocupaban por una cosa, averiguar qué estaba mal y detener el dolor. Cuando le pusieron la inyección de analgésico, el dolor punzante disminuyó como una marea. Thomas finalmente pudo respirar profundamente, sintiendo que su alma regresaba a su cuerpo. Lo llevaron para la CT. La máquina era un modelo Siemens de última generación, idéntica a la de su clínica en Boston. El equipo es de primera. La tecnología también es de primera. Thomas asintió en silencio. La eficiencia era increíble. Al regresar a la cama, apareció la escena que más lo conmovió. El rápido ritmo de urgencias le había provocado sudores fríos, pero ahora, con el dolor mitigado, su conciencia volvió. Se estremeció. Una supervisora de enfermería mayor entró. No traía una factura ni un formulario de exención de responsabilidad. Llevaba un vaso de agua tibia y una manta de algodón, vieja, blanqueada por los lavados, pero doblada pulcramente. ¿Tiene frío?, preguntó, sonriendo. La sonrisa no era de profesionalismo falso, sino la amabilidad de una tía. Ella colocó personalmente la manta sobre Thomas, incluso extendiendo la mano para meter las esquinas en los pies. En ese momento, Thomas se quedó quieto. En los hospitales de lujo en Estados Unidos, las enfermeras eran súper profesionales, súper rápidas, pero también súper distantes. Se les instruía estrictamente para evitar el contacto físico innecesario, no fuera a ser que provocaran demandas por acoso o transmisión. Todos se movían como engranajes dentro de las regulaciones y las reglas. El calor de la manta, sumado al gesto de la supervisora de tocar suavemente su frente fría, un movimiento puramente natural como el de comprobar la temperatura de su propio hijo. Que descanse bien, dijo, antes de darse la vuelta para consolar al niño que lloraba en la cama de al lado. Los ojos de Thomas se humedecieron de repente. Estaba acostado en esa ruidosa y expuesta sala de urgencias, cubierto con una manta usada, pero sintiendo el sabor del cuidado tierno que había olvidado hacía mucho tiempo. De repente, se dio cuenta. Aquí, no era un cliente, no era un VIP, no era un número de historia clínica. Era simplemente una persona, alguien que estaba sufriendo y necesitaba ayuda. Esta ética médica fundamental, esta calidez que había soñado en el juramento de la escuela de medicina, pero que había perdido en años de práctica comercial, lo golpeó profundamente en esa madrugada española. Media hora después, la doctora Vidal regresó con una tablet. Sin historias clínicas en papel, todo era digital. Deslizó la pantalla, mostrando a Thomas la imagen clara en 3D.
Mire, esta piedra de 4 milímetros está atascada en la parte inferior del uréter, explicó la doctora Vidal. Probablemente no necesite cirugía hoy. Se puede solucionar con mucha hidratación y un bloqueador alfa. Podrá expulsarla usted mismo. No se necesita cirugía hoy. Beba mucha agua y tome la medicación. Thomas exhaló aliviado, pero su instinto de hombre de negocios saltó de nuevo. Si no hay cirugía, ¿cómo gana dinero el hospital? Como colega, conocía muy bien las reglas internas. En Estados Unidos, al encontrarse con un paciente con dinero que paga por cuenta propia como este, los médicos a menudo exagerarían la gravedad, recomendarían hospitalización y observación, o incluso presionarían para una cirugía. De esa manera, podrían facturar al paciente o al seguro. Era una regla no escrita en el círculo: más pruebas, más ingresos. ¿Y este médico español le estaba diciendo que se fuera? Thomas no pudo evitar preguntar: ¿está segura? Tengo seguro, puedo pagar un tratamiento mejor. Cirugía, láser. La doctora Vidal lo miró extrañada, como si hubiera escuchado un chiste. Dejó la tablet y sonrió. Esta es la mejor opción. ¿Por qué cortarle si puede expulsarla de forma natural? Ahorra ese dinero y vaya a comer tapas en Barcelona. Estas palabras golpearon el pecho de Thomas como un martillo invisible. El núcleo de la medicina es salvar vidas, no hacer negocios. Este principio, que había estado colgado durante mucho tiempo en el vestíbulo de su escuela de medicina, y que él mismo solía usar para dar clases a los estudiantes, había sido barrido por las mareas comerciales. Ahora, un joven médico español se lo recordaba en el tono más relajado. Eran las 5 de la mañana, y el sol estaba a punto de salir. Thomas fue a pagar con su receta. El clímax de la historia, y el momento que revolucionaría por completo la perspectiva de Thomas, finalmente había llegado. Respiró hondo, agarrando la tarjeta negra en su bolsillo. Aunque no había habido cirugía, había hecho sus cálculos. Consulta de urgencias, tarifa de especialista, inyección intravenosa de analgésicos, más la CT abdominal más cara, y la medicación. En Estados Unidos, todo esto costaría entre $3.000 y $5.000 si se pagaba de forma privada, o entre 2.800 euros y 4.600 euros. Incluso si España era más barata, un 70% menos, ¿serían al menos 1.500 euros? No montaré un escándalo si no supera los 5.000 euros, se dijo Thomas. Se acercó al mostrador de caja. La recepcionista parecía agotada, con ojeras como un panda, pero aún así aceptó cortésmente su formulario. Pago privado, sin tarjeta del SNS, ¿verdad? Sí, pago privado, asintió Thomas, enderezando la espalda, adoptando una postura de soy rico. Simplemente deslice la tarjeta. La recepcionista tecleó un par de veces. La impresora zumbó. Un pequeño recibo fino salió. Un total de 190 euros, dijo la recepcionista. Thomas se quedó aturdido. Pensó que estaba sordo, o que el analgésico era demasiado fuerte y estaba alucinando. ¿$5.800? Un susto le recorrió el corazón. $5.800 . Un poco más de lo que esperaba, pero razonable considerando la CT de alta gama. Suspiró, sacó la tarjeta negra y la entregó, listo para pagar en dólares. La recepcionista se sobresaltó, abriendo mucho los ojos. No, no, no. 5.800 no. Son 190 euros. 190 euros. La mano de Thomas suspendida en el aire se quedó como una estatua de piedra. Su mente corrió, sacando la fórmula de conversión de divisas. Un euro era aproximadamente $1,08, unos $205 . ¿Qué? Thomas gritó, tan fuerte que el guardia de seguridad cerca se despertó de su ligero sueño. ¿Me está tomando el pelo? ¿Es una broma? Agarró el recibo y acercó los ojos al papel, comprobando cada número una y otra vez. Registro, un costo. Examen, otro costo. Imagen de CT, otro costo. Medicamentos, otro costo. Sumados, realmente eran 190 euros. En Boston, eso no era suficiente ni para la gasolina de la ambulancia. En Estados Unidos, un médico de urgencias cobra $50 solo por prescribir un simple Tylenol. Y aquí, obtuvo un diagnóstico de nivel internacional, la última tecnología de escaneo, la atención más considerada, además de una bolsa de medicamentos, todo por el precio de una sola cena elegante. Todo incluido, la CT, la tarifa del médico, ¿la medicación? Preguntó Thomas,
incrédulo. Su voz temblaba. Sí, todo incluido, dijo la recepcionista. Incluso parecía un poco apenada, explicando, como no tiene la tarjeta del SNS, es un poco más caro. Con la tarjeta del SNS, sería alrededor de 25 euros. 25 euros. Unos $27. Thomas sintió que la cabeza le daba vueltas. Esto no era solo la conmoción del precio, era el estruendo del colapso de sus creencias. Miró la tarjeta negra en su mano, un símbolo de riqueza y privilegio que podría comprar la mitad del hospital. De repente, se sintió ridículo y patético en ese pequeño mostrador de caja. En Estados Unidos, la atención médica es un sistema que actúa como una puerta, excluye a los pobres y a los débiles, reservando los recursos de élite para gente como él. Pero en la madrugada de Barcelona, vislumbró otro camino. Aquí, la vida humana no se dividía en clases. No importaba si eras un médico extranjero multimillonario o un anciano cobrador de peajes de la calle, podías obtener atención médica de nivel internacional a un precio que cualquiera podía pagar, y de forma inmediata. Esto no era una transacción. Esto era humanidad. Thomas deslizó la tarjeta, agarró ese recibo fino como un sonámbulo y salió del hospital. El sol de la mañana de Barcelona acababa de salir a las calles. En el aire flotaba el olor a café con leche y churros del puesto de desayuno de al lado. Aparecieron estudiantes que se levantaban temprano para ir a la escuela, y la legión de motocicletas que se dirigía al trabajo. Esta ciudad le acababa de salvar la vida y solo le había cobrado menos de $200. 3 días después, Thomas estaba esperando su vuelo en el aeropuerto de El Prat. Además de su tarjeta negra, su cartera contenía un artículo más, el recibo arrugado con el sello de 190 euros de urgencias. Lo dobló cuidadosamente y lo metió solemnemente junto a su pasaporte. Abrió su portátil, con la intención de escribir un informe de la conferencia, pero en su lugar, abrió un nuevo documento. El título era para sus colegas de Boston, y también para el sistema de salud estadounidense, masivo, caro e insensible. Escribió estas palabras: queridos colegas, hoy tuve una emergencia médica en Barcelona. No es que hayan fallado, sino que lo hicieron demasiado bien. Tan bien, que me sentí avergonzado de mí mismo. Siempre alardeamos de ser el faro de la medicina. Tenemos el equipo más avanzado, los medicamentos más caros y los médicos mejor pagados. Pero perdimos lo más crucial, la equidad. En la sala de urgencias de Barcelona, no vi el miedo en los ojos de los pobres, ni pacientes rechazados en la puerta, ni pruebas solicitadas por motivos de ingresos. Vi cómo debería ser la atención médica. Es un derecho, no una mercancía. Es buena voluntad, no un negocio. Esa enfermera que me puso la manta, ese médico que me aconsejó no operarme, me hicieron darme cuenta de que nos hemos desviado demasiado en nuestra búsqueda de beneficios. Esta pequeña nación de España nos ha dado una lección con 190 euros que deberíamos reflexionar durante toda una vida. El avión ascendió. Thomas miró por la ventanilla el contorno de la pequeña península debajo. Sabía que probablemente nunca volvería en esta vida, pero nunca olvidaría esa noche, nunca olvidaría esa sensación de tranquilidad al no tener que temer la bancarrota, nunca olvidaría ese vaso de agua tibia, esa manta usada, y esa sala de urgencias que lo trató como a un ser humano, no como a una fuente de ingresos. A menudo decimos que el paisaje más hermoso de España es su gente, pero en los ojos de Thomas, el paisaje más hermoso de España era el cartel colgado en la puerta de cada clínica y hospital de la isla, que decía: Sistema Nacional de Salud.